Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Debo confesaros que cuando conocí a la persona que hoy me acompaña al otro lado de la pantalla, pensé que él y yo no teníamos nada en común. Representaba todo aquello que me hacía sentir pequeña. Era un hombre interesante, directivo, cultivado, seguro de sí mismo, con presencia. Sin embargo, a medida que pasaron los días y cada uno iba haciendo su camino interior, me di cuenta que pocas personas miraban como él mira y que detrás de todo eso que yo había construido, había una persona humilde, generosa y con gran vocación de servicio. Fue una de las primeras personas que confió en mi talento, que me ayudó a asentar las bases de este proyecto, a conectar con mi esencia y a subirle el volumen a mi voz interior. Jesús, bienvenido y muchas gracias por estar aquí hoy acompañándome. Gracias por la introducción. Yo creo que voy a necesitar introducciones de estas periódicamente cuando en mi proyecto de emprendimiento tenga algún bajón. Así es que muchas No, gracias. nada, yo te la grabo y te la paso para que tú te la vayas escuchando, te vengas arriba. Genial. Pues bienvenido tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cuál es tu misión. Pues a ver, yo soy Jesús Paniagua, acabo de cumplir 50 años, con lo cual estoy en un momento así de hacer recopilación y también de pensar en dónde me quiero centrar, ¿no? Cuando siga viviendo lo que he visto, ninguno lo sabemos. Y bueno, pues yo me dedico, por suerte, desde hace muy pocos meses a mi propósito, ¿no? Que es ayudar a personas y colectivos, los colectivos pueden ser equipos o pueden ser empresas, a identificar y desarrollar su sentido, su propósito. Y eso es en lo que he encomendado mi vida, ¿no? He decidido que ya era hora, a los 50 años, de dar ese paso y, bueno, pues estoy viendo cómo acabo de configurar un proyecto que ya lleva 10 años de recorrido, lo que pasa es que siempre en paralelo y cómo se ha podido, que yo denominé War Meaning y que es, bueno, pues el eje sobre el que quiero desarrollar. Bueno, nunca está por decir la dicha es buena, ¿no? Como dice el refranero popular. Y creo que, bueno, ya llevas un recorrido de 10 años, pero como tú dices, en paralelo y ya va siendo hora de que compartas con el mundo todo eso que tú has venido a hacer aquí. Así que enhorabuena, felicidades, sabes que yo soy una fan y por Gracias. eso estás, entre otras cosas, y aquí. Siento que la siguiente pregunta es hacer un poco trampa, porque yo ya conozco la respuesta, pero bueno, eso no va a quitar que te haga la pregunta de una manera diferente, le demos un enfoque algo distinto. Y es, ¿en qué momento vital te diste cuenta que necesitabas hacer este cambio de rumbo? Pues mira, yo tengo la sensación, o vivo con la sensación de que la vida te da como señales de sentido en distintos momentos, ¿no? Y según lo activo que tienes el radar, pues es algo que captas o algo que dejas pasar, ¿no? Yo, haciendo memoria, creo que hay dos momentos, dos hitos en relación por lo menos a todo este tema del propósito que han influido en estar hoy donde estoy, ¿no? Uno tiene que ver con hace muchos años y no recuerdo cuántos antes. Me invitaron a participar en Bolivia en un proyecto de un amigo que se llama Pepe Álvarez y que dirige Voces para Latinoamérica y que consistía en bueno, pues participar con él en un máster que había montado para trabajar con niños en situación de calle. Entonces, a esos monitores que trabajaban con esos niños, pues él les proporcionaba esa formación. Y entonces, pues lo que sé, coincidencias de la vida o no, pues yo allí coincido, por un lado, con todo el planteamiento de Viktor Frankl, porque esta formación estaba basada en ese enfoque, y también coincido con Ana Ozkariz, que en su momento era la presidenta de la Asociación Española de Logoterapia, y empiezo a enredarme en esto de, pues, qué es esto del sentido, qué relevancia puede tener en la vida, y cómo lo conecto también con el mundo empresarial, porque en realidad una de las inquietudes que yo tenía desde el papel de director de recursos humanos es cómo encontrar algo que a mí me satisfaga para las personas y para las empresas, ¿no? Casi todo lo que me venían contando y lo que venía experimentando en mi vida profesional era muy centrado en la empresa, pero no tanto como a mí me gustaría en la persona.
Entonces ahí empieza a hacerse la conexión, me proponen hacer una formación de 3 años en temas de logoterapia y propósito y sentido. Y entonces pues voy a esa formación y voy profundizando en todo el planteamiento de vida. Y ahí es donde empieza a tomar fuerza el ponerle nombre al proyecto en cuanto a World Meaning y el contarle al mundo que yo tengo la intención de hacer estas cosas. A medida que se lo vas contando a los demás, como que vas aumentando tu compromiso porque lo haces público, ¿no? Entonces, así fue aumentando un poco el empuje, ¿no? Y el segundo acontecimiento fue como hace un año y pico hacia atrás, que en una situación de la compañía en la que trabajaba, que era una multinacional de marketing, pues tengo una situación en la que yo la vivo, digamos, como una especie de crisis, pero que justo de esa crisis es de donde surge el tema de a dónde me estoy dirigiendo. Me apasiona el mundo de las personas y ser director de recursos humanos hace unos años sería mi sueño. Esto ya llevo ejerciéndolo un tiempo y ahora quiero centrarme mucho más en lo que de verdad me convence, que es esto de ayudar a personas y organizaciones a trabajar en sus propósitos y sus objetivos. Entonces es ahí donde esa crisis, que yo al principio la leo como vaya palo, esto no me lo merezco o qué enorme dificultad, pues en algo que me encanta y ahí recomiendo a los oyentes el cuento este que algunos dicen que es suicide, qué buena suerte, qué mala suerte, quién sabe, pues yo descubro que es una suerte que me pase esa crisis y que descubra que me tengo que centrar mucho más en el tema del propósito de lo que vengo a hacer. Entonces, en ese periodo de un año, pues voy elaborando las cosas para que ocurran de una manera progresiva y bueno, pues en mayo de este año pues doy el salto y termino con la organización en la que estoy de una manera amigable, con lo cual digamos que todo eso también muy en equilibrio y a partir de ahí pues me lanzo de lleno al proyecto World Mining y bueno, que ha sido yo creo que los dos hitos más relevantes para llegar al punto de hoy. Em, y en este golpe de timón, en este cambio de rumbo, en este cambio de sentido que comentabas, y a raíz de los obstáculos, ¿no? Las crisis que comentabas, yo me pregunto qué has aprendido que te ha ayudado a salvar precisamente esos obstáculos que has ido encontrando en el camino. Pues mira, mi mayor aprendizaje es que cuanto más auténtico eres con la vida, más auténtica es la vida contigo. La idea de autenticidad cada vez me envuelve más porque además odio la hipocresía, las caretas, todas estas cosas. Cuando vas cumpliendo años, y ya hablo así como un poco de muy adulto, pero cuando vas cumpliendo años te parece como una cierta pérdida de tiempo esto de decir, pues voy a hacer como que o voy a dar mucho peso al rol de no sé cuál. ¿Para qué tanta parafernalia si todo puede ser mucho más directo y más hacia, digamos, de corazón a corazón, ¿no? Entonces, ese descubrimiento a mí me lleva por un lado, a buscar ser más honesto y más directo en mi manera de contar las cosas y de comunicarme, y por otro lado, buscar a personas que funcionen así, ¿no? Que sean honestas, que sean abiertas, bueno, que muestren tanto sus fortalezas como sus dificultades y a partir de ahí, pues construir unas relaciones que, que sabes que van a tener duración en el tiempo porque se basan en algo que tiene un buen. Entonces, bueno, a partir de ahí se crea como una telaraña de autenticidad, por llamarlo de alguna manera, y claro, te sientes mucho más en tu lugar, ¿no? Y esto es lo que creo que ha sido mi mayor aprendizaje, ¿no? El estar buscando cada vez más ese espacio que se identifica con mi esencia, ¿no? Y desde ahí, pues disfrutar más de la vida, que siempre es algo que me ha costado un poquillo, ¿no? He vivido mucho desde el debería, ¿no? Y entonces como una autoexigencia ahí de dónde hay que estar, de qué manera, haciendo qué cosas, y cuando vas relajando un poco esa parte, que nunca te la quitas del todo, y vas abriéndote más a ese otro océano azul, por decirlo de alguna manera, pues todo es diferente y más disfrutable y en ese sentido, pues creo que estoy aumentando los grados de vida. No, todavía me queda recorrido, pero voy por ahí. En este sentido, conectamos mucho de exigente a exigente que estamos transitando hacia la excelencia. Eso es. Es importante el tema que comentas de la autenticidad porque desde ahí, por experiencia de los dos, te lo hemos hablado alguna vez, desde ahí es donde conectamos con los otros humanos. Cuando Total. nos permitimos quitarnos este postureo, estos disfraces, estas caretas de las que tú hablabas y tienes el coraje de mostrarte tal cual tú eres, en esa esencia de la que hablas, es cuando conectas y dices, ah, mira, que tú sufres como yo, eres un ser humano como yo y tienes tus luces, tus sombras, tus caquitas, como tenemos todos,
y qué bonito es disfrutar desde ese nuevo lugar lo que la vida nos va trayendo, ¿no? Que no es lo que queremos, sino lo que necesitamos en muchas ocasiones. Por ir centrando un poco el tema, si alguien lo duda, ¿vale? Que por el que he traído a hablar hoy aquí, que es el tema del propósito, a mí me gustaría saber si todas las personas tenemos un propósito. Eh, bueno, lo que yo creo que es el asunto es si venimos con un propósito puesto o lo creamos, ¿no? Cuando estamos. Es una pregunta prácticamente filosófica, no sé si yo estoy a la altura de poderla responder, pero lo que sí que me parece importante es que sea desde naces con un propósito y entonces lo descubres, y esto es lo que propone Viktor Frankl en su manera de entender la vida, sea que es el bagaje por la vida, tus experiencias, las que te van despertando la sensibilidad que tú tienes para tomar reacciones hacia algo que no te gusta o que crees que puede mejorar, pues sea una vía u otra, sí que creo que todo el mundo tiene un para qué. Y que es interesante estar alerta para descubrirlo y dejarte ayudar si eso te puede acelerar el proceso o te puede ayudar a hacer las preguntas adecuadas para encontrar unas respuestas más sinceras. Yo en la experiencia que tengo no ha habido una sola persona con la que hayamos abierto este melón y nos hayamos puesto a explorarlo que no haya llegado a, pues va por aquí, ¿no? A veces te queda maravillosamente redactado y otras veces le vas reajustando, que también he vivido en las sesiones de coaching, pues este tipo de situación, ¿no? De hacer la versión 1.0 y luego la 2.0 y así vas como diciendo, este me resuena más. Pero sí, pero ir llegando a él y que pueda existir, yo creo que es esencial, que es la manera en la que lo que Víctor Frankl llama vacío existencial evitas, ¿no? Es como ante incluso el sufrimiento o situaciones muy difíciles en la vida, el que pueda existir esa directriz te da una dimensión distinta de manera. Estoy súper de acuerdo con lo que dices, porque además yo he vivido este vacío existencial, ¿no? El no saber el para qué está uno aquí, dice, bueno, esto es todo lo que voy a hacer en la vida, no me lo creo, ¿sabes? Me resigno a pensar que esto es todo lo que yo tengo que venir a hacer y cuando conectas con tu propósito, además es que te da una fuerza y un compromiso que de otra manera no consigues y que esto, en mi caso, y hablo por mí, impide que tires la toalla, porque en momentos de dificultad decir esto no merece la pena, es demasiado duro, estoy sufriendo demasiado, yo paso de esto y cuando conectas de nuevo con este para qué, vuelve a aparecer la fuerza, el coraje y las ganas de seguir rumbo la dirección que tú te habías marcado en un inicio, ¿no? Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo o no de tu experiencia, lo que te has ido encontrando en este camino, en tus sesiones de coaching, que cuando hablamos del propósito, la gente le damos como una interpretación, la gente, las personas, le damos una interpretación como algo como muy abrumador, como muy grande, muy trascendental, poco tangible. No sé cuál es tu opinión sobre esto. A ver, yo creo que es que debe ser muy grande y muy ilusionante, puesto que es algo tan esencial pues como el eje de tu vida. No puede ser que el propósito sea, no sé, pues ajusto cables así de vez en cuando en una televisión. Pues, si lo dejas en algo tan nimio, y con esto no estoy diciendo que el que arle televisiones no tiene una altura, sino cómo tú formulas eso para que tenga una altura, pues creo que eso es esencial. Que tiene que tener una grandeza, una, una manera de ilusionar a la persona que decidió desarrollarlo y de hacerle sentir importante y relevante para el mundo, me parece que eso es fundamental. Claro, ¿qué significa que sea grande e importante? ¿Quién valora esto? ¿No? Y ahí es donde sí que entra el punto de cualquier cosa puede ser crítica, esencial para el mundo, ¿no? Nunca sabes si por una decisión en un momento determinado, con un colectivo, con una persona, estás teniendo un impacto espectacular en la persona o por una parte del mundo. Entonces, eso no se puede dimensionar, con lo cual, en la medida en que tú escuchas lo que podríamos llamar o la voz interior o la brújula interior y te dice esto parece importante en la vida y yo quiero aportar para que sea diferente o pueda evolucionar, a partir de ahí es darle una formulación que te entusiasme y que entusiasme a otros. Para mí es muy importante la idea de comunicarlo y entonces a partir de ahí de dar identidad a otros respecto a ti, ¿no? Yo llego a decir que no tener un propósito es como si yo te preguntara cómo te llamas y tú dijeras, no tengo nombre. ¿Cómo no vas a tener nombre? Todo el mundo tiene un nombre. No, pues yo no. Entonces es como, o no tuvieras unas características de identidad. Oye, descríbeme
tu persona con tres elementos fundamentales. No se me ocurre nada. Entonces, pues es un continente sin un contenido, es un vacío, ¿no? Ahí creo que conectamos un poco con lo del vacío existente. Entonces, cuando lo formulas y cuando lo cuentas, a partir de ahí estás tomando una posición y también con esta idea de que el mundo conspira, ¿no? Según Pablo Coelho, ¿no? Cuando tú tienes un camino y una directriz, pues un poco es así. Puedes darle un lado de magia o puedes darle un lado de movimiento natural, porque es si tú te manifiestas de una manera determinada y lo cuentas, pues a partir de ahí la gente dice, pues Jesús Paniagua está conectado con el propósito, yo quiero trabajar el propósito, voy a Jesús. Y dice, bueno, me viene la gente como de una manera misteriosa. Bueno, no tanto, que también se lo estoy contando, ¿no? Entonces, es un combinado entre magia, porque a veces ocurren cosas que son alucinantes y que te impresionan, y razón, porque en la medida en que tú mueves elementos conscientes, pues la vida se hace consciente de tu posición y también te ayuda. Entonces, por ahí es un poco por donde creo que va. Yo comparto contigo esta visión de todos tenemos un para qué en la vida, eh, y la dimensión se la das tú. O sea, la profundidad y la dimensión te la das tú, pero que no por hablar de propósito estamos presuponiendo que son grandes causas humanitarias como acabar con la paz en el mundo. No, a lo mejor tu propósito de la vida es tener una vida plena y feliz. O sea, por ejemplo, ¿no? O también puede ser acabar con la paz, acabar con las guerras, que haya paz en el mundo, un planeta más sostenible, o sea, todo lo elevado que cada uno lo quiera hacer. Yo es verdad que sí que tiendo a proponer que los propósitos sean trascendentes, que vayan más allá de la persona. Eso sí que me parece significativo porque conecta con esa idea también de servicio, ¿no? De ir al servicio de la vida de alguna manera, y eso debe ser equilibrado. A veces yo me he excedido en lo de estar hacia los demás y entonces un poco como que te desatiendes, ¿no? Entonces tengo que estar bien para poder ofrecer a los demás mi mejor versión, y también es importante que conecte con los demás para no vivir aislado y en una burbuja, ¿no? Entonces, creo que esa corriente de aire tiene que estar, o mejor dicho, en los días que estamos viendo, pero eso también ayuda a ese sentirte parte de un todo, ¿no? Cuando nos conectamos con la meditación y estas posibilidades, bueno, que al final que de alguna manera rompes las fronteras y es como yo soy parte de un todo y ese todo es parte de mí, con lo cual acabo justo donde se acaba mi piel es una sensación como muy arraigada, pero cuando la vas superando, pues también es como estoy con los demás y estoy conmigo porque... Esto también a mí me resuena mucho a la hora de establecer límites, ¿no? Y decir, yo no vivo, como tú dices, en una burbuja, no soy yo y ya está. Yo formo parte de un colectivo, de un todo, de todo lo extensible que lo queramos hacer. Y también este nuevo enfoque es un proceso, ¿no? Yo me he considerado siempre una persona muy individual y a raíz, sobre todo, potenciado por el confinamiento, he sido mucho más consciente de no es que tú formas parte de algo más grande que tú. O sea, lo que tú hagas tiene un impacto, quieras o no quieras. O sea, de ti depende que sea consciente este impacto que haces o lo dejes un poco a libre albedrío de las fuerzas de la naturaleza. Te iba a preguntar si tener un propósito nos limita o nos expande como personas y como profesionales, claro. Pues mira, en este sentido, a mí me gusta poner la metáfora de un velero y un... ¿no? Y tú puedes pensar, vamos a ver, si al velero le ponemos el timón de 360 grados que tiene de libertad de movimientos, le llevamos a 1 grado, ¿no? Que es, elijas, el 320. Ya te has cargado el resto de las posibilidades, entonces claramente estamos limitando al pobre velero a ir en una dirección. Bueno, no, es un planteamiento, pero el otro, para mí, mucho más de sentido, ¿no? Es, a ver, en realidad el velero, cuando despliega sus velas, es dónde quiero ir, ¿no? ¿Cuál es el camino que quiero tomar? Y si no le pones un timón, no va a ir, va a estar dando vueltas a merced de las corrientes, de los acontecimientos, y no te digo nada en la situación en la que estamos, lo que estamos descubriendo, la fuerza que tiene esos acontecimientos, ¿no? Si no tengo muy claro dónde voy, las tempestades son brutales, cada vez son más frecuentes, con lo cual es muy fácil estar totalmente desorientado y aturdido. Entonces, para mí, evidentemente, te amplía tu capacidad de decidir, que para mí es esencial en el ser humano. Víctor Frankl lo mejor que aporta es que la vida, en mi opinión, está fundamentada en 2 pilares, la libertad y la responsabilidad.
si no eres plenamente consciente de lo libre que eres, pues cuando eres velerito ves un ángulo de 10 grados. Y dices, ¿hacia dónde me muevo en estos 10 grados? Qué vida más pobre, ¿no? Entonces, tomas conciencia primero de los 360 grados y el segundo paso es, tengo la responsabilidad de, en función de lo que me dice mi propósito o veo en el mundo o lo que sea, elegir un grado y hacer el recorrido en él. ¿Esto es inamovible? No. Probablemente todos los veleros se mueven en unos grados de 5 grados a la izquierda a la derecha o si hay una tempestad hay que hacer un poco de curva, ¿no? Pero en esencia sí que sé dónde voy. Entonces, a partir de ahí, por más bestia que sea la tempestad o por más dificultades que encuentre en la vida, el tener ese norte bien marcado hace que de una manera u otra voy a llegar. Pues voy a llegar a la realización de esto. No es tanto como un destino, sino como una manera de estar en el mundo y de estar identificando las oportunidades para hacer las aportaciones. Tienes 20 oportunidades porque vives 2 años más, pues realizas las 20, has realizado tu sentido. Si vives mucho más y son 1000 las que tienes, pues tienes más oportunidades, pero sean las que sean, la cuestión es aprovecharlas. Y se aprovechan desde la posición en la que tú decides estar en la vida, la gran virtud. Y de tu responsabilidad contigo mismo de tomar las riendas y de hacerte responsable de llevar el timón de ese velero, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo, como tú dices, la actitud frente a la vida, yo puedo decir, bueno, donde me lleve esto, o yo puedo decir, no, mira, vamos a virar hacia aquí, porque hay un pedazo de roca ahí en medio que si seguimos por aquí vamos a naufragar. Entonces, Total. conscientemente tomo responsabilidad, giro, tal, y haces los ajustes, como yo digo, pertinentes, siempre con el foco puesto en tu faro, ¿no? Al final, para mí, cuando haces esta metáfora es visualizar un faro que te está alumbrando hacia donde tú quieres dirigirte, donde tú quieres llegar. Y cómo tú recorras este camino, este viaje, es completamente Total. responsabilidad tuya. A mí me parece que el concepto de consciencia es un concepto esencial en la manera de vivir y todo lo que te haga aumentar el nivel de consciencia te hace más libre y te hace tomar mejores decisiones, ¿no? Y esa creo que es la búsqueda. Es decir, ¿por qué nos formamos? ¿Por qué profundizamos en las cosas? ¿Por qué interactuamos con suficiente variedad de gente para ver el mundo desde más ángulos? Pues porque al final, cuanto más consciencia tengo de qué es la vida y quién soy yo, las decisiones que tome necesariamente van a ser más acertadas en el sentido de más próximas a eso que me he propuesto hacer en la vida. Entonces, por ahí la conciencia es fundamental y por eso el mindfulness es importante, por eso el coaching es un elemento muy útil, por eso hacerse preguntas periódicamente es tan relevante, porque al final es mantenerte en el modo consciente. Creo que es perder. Y esto de los pilotos automáticos entran rápido. Hay que estar Sí, sí. vigilante. Por muy entrenado que te creas que estás, el piloto automático siempre encuentra la forma de activarse. Pero bueno, esto lo hablamos otro día si quieres. A raíz de esto que dices de hacerse preguntas y de cuestionarse, mucha gente a lo mejor ha llegado a este punto de la entrevista y dice, vale, sí, el sentido del propósito está muy bien, tal, pero ¿cómo descubro yo cuál es el sentido del propósito? ¿Qué preguntas me puedo hacer para encontrar esa respuesta? Y lo más importante en la pregunta es cómo te resuena, ¿no? Porque según la pregunta que te hagas, pues te la emite otro y dices, pues a mí eso no me dice nada, o dices, oh, esto no había caído en la cuenta de ello y me abre todo un mundo de posibilidades. A ver, de modo más clásico, más modelado, pues hay como 3 vertientes para estar explorando el tema del propósito, grandes áreas, ¿no? Mirar hacia atrás, que ahí tiene que ver, ahí tienes muchas posibilidades. La posibilidad de qué hitos significativos he tenido yo en la vida, que si me pongo a leerlos y a conectarlos, o de unir los puntos, pues me dicen algo. Ahí tienes una opción. Incluso esos hitos vinculados a qué valor hay detrás cuando yo me he estado comportando de una manera determinada en un momento concreto, pues también te están dando pistas de si esto es lo valioso para mí, que para mí es esto de valor, ¿no? ¿Qué valoro, qué hago relevante en la vida? ¿Dónde están los diamantes de mi vida? Pues a partir de ahí conecto esos elementos y digo, esto me está diciendo algo. Pues ahí hago una mirada hacia atrás. Otra posibilidad es, en el día de hoy, el decir, no me he parado suficientemente consciente a mirar el mundo y cuando hago por conectar lo que me importa o lo que me dice mi sensibilidad con lo que está ocurriendo fuera, pues es qué me pide el cuerpo hacer con algo en concreto. Y hay gente que se lo pide, pues la situación de niños pasando una dificultad, otros son los ancianos que están terminando su vida y tienen que mantener una manera de estar ilusionados,
en otras ocasiones son las organizaciones, es decir, a cada uno le llaman cosas distintas, hasta bichos enanos te pueden llamar la atención y quiero abogar porque las abejas sigan presentes en el mundo y nos ayuden a tener miel y a polinar. Cada uno se centra en cosas diferentes, pero la idea es, me voy a poner en modo sensible, voy a poner el radar como subiendo el volumen, como haces tú con tu programa, ¿no? Y decir, ahora, ¿qué me está diciendo mi sensibilidad y el entorno para poderme estar dirigiendo a un camino que me pide el cuerpo? Y una tercera posibilidad también es irte muy lejos al futuro y decir, pues, me pongo hipotéticamente en la situación de que me han dicho, porque tengo la suerte de que me lo adelanten, que me queda más o menos una semana de vida. Puede ser con 60 años o con 90. Y es, ahora que te están dando este mensaje y tú echas la vista hacia atrás y dices, bueno, el concepto legado que llamamos desde World Meaning, miro hacia atrás y digo, ¿qué legado he dejado que a mí me llena, que me hace pleno? Si lo que miro hacia atrás en esa situación imaginaria no me convence, entonces es qué me gustaría estar haciendo hoy para que cuando hayan pasado esos 30, 40 o los años que toquen, o dos, mi sensación de haber dejado el legado que quería paso por el mundo es aquí. Entonces tenemos esa tercera línea, ¿no? Fuera de estos tres elementos temporales, pues ya ahí es explorar qué elemento coercitivo o limitante me está influyendo para no estar pudiendo ver de qué va. Uno evidente suele ser lo económico, ¿no? De decir, no, yo estoy centrado en ganar dinero y acumular cosas y esto me está rentando. Y ahí viene la pregunta, y a veces yo lo hago incluso en entrevistas de selección, de suponte que te toca el euromillón y tienes todos los recursos económicos necesarios para tener una vida sin preocupación. A partir de ahí, ¿qué harías? ¿No? Y a mí me parece una pregunta muy reveladora si eres capaz de hacerla conscientemente. Hay gente que lo hace muy superficial y entonces es, yo qué sé, viajar, las típicas cosas que te salen de primera, ¿no? Pero si profundizas un poco más, sí que caes en la cuenta de desactivando la necesidad ya de supervivencia o de ciertos lujos que me he querido dar, ¿a dónde estaría centrando mi atención y mi esfuerzo, ¿no? Mi energía? Y si coincide poco con lo que estás haciendo ahora, es para lo que se suele decir hacértelo mirar, ¿no? Tú verás, hasta donde sabemos no hay más vidas, hay otras teorías de que nos renovamos y todo esto, pero bueno, como debe ser hacia hormigas y no lo has hecho muy bien, mejor que sea hacia algo grande, ¿no? Hacia león o lo que sea, si es que has seguido tu propósito. Entonces, en ese sentido, por lo menos decir, bueno, pues aunque tengas 50 años como tengo yo, da otro paso hacia centrarte más en el propósito, porque además es que no sabes el tiempo que... Uno de las grandes afirmaciones que hacen los budistas es el momento de la muerte es incierto. Entonces, tomando conciencia de esto es cuánto tiempo más me voy a tomar para tomar una decisión seria en relación a mi propósito. Tiendas mucho, a lo mejor cuando quieres reaccionar ya es muy tarde. Entonces, vivimos con la película mental de si he vivido 50 años, pues me quedan otros 40 probablemente, y es o no. Entonces, yo animo a quien escuche el programa y a quien se esté planteando estas cosas a haz la reflexión pronto y sin tirarte a una piscina vacía, tampoco soy partidario de las decisiones radicales, pues es vete preparando las cosas para que vayan en el camino en el que a ti te gustaría que estuvieran. Y ahí entra mucho la responsabilidad. La gente que vive desde la queja muchas veces tiene que ver con no me gusta ni esto, ni esto, ni esto, pero no voy a hacer nada para que sea diferente. Sigue sufriendo, pero si no te gusta, sea en tu vida o sea en la vida de los demás, mira a ver qué puedes hacer para cambiarlo. Y a partir de ahí, la energía que dedicas a la queja, dedícalo al cambio. Pero deja de marear la perdiz, ¿no? Como tú bien dices, deja de comerte el coco y ponte a comerte el mundo, ¿no? Pues está bien. A funcionar. Sí, esto que has dicho del tema del budismo me ha conectado con, no sé dónde lo he escuchado, seguro que tú también, esto de compra el karma en la primera vuelta que está más barato. No había oído, pero me gusta. ¿No? Pensaba que sí, que lo había dicho alguien que tenemos en común y que también ha pasado por este podcast. Pero sí, es como, mira, haz lo que tengas que hacer rapidito, porque es que si no, cada vez te va a ir costando más. Te va a pasar Y el arroz que dicen cuando uno está pensando en casarse, ¿no? Pues eso es lo mismo. Pero claro, yo me pongo en esta situación de hacerte esta pregunta, ¿no? De qué sentido tiene la vida para mí, que he venido yo a hacer aquí, cuál es mi para qué, pero también me pregunto si hay que poner como un cierto límite, ¿no? Y cuántas horas hay que invertir para hablar o para pensar o reflexionar sobre esto del propósito. ¿Tenemos algún límite? ¿Cómo hay que hacer? a ver, yo pienso que
primero, como vivimos en un mundo de creencias y de opiniones, pues aventurarse a decir más de 10 horas es desproporcionado, bueno, ahí no. Lo que sí que creo que hay que estar vigilante es a cuidar el concepto de equilibrio, ¿no? Entre lo que doy y lo que me cuido. Y el concepto de autocuidado para mí cada vez tiene más peso porque no hay otra manera de dar tu mejor versión. Estás agotado cuando notas que tienes como una especie de lastre que no puedes tirar de él porque ya no te da la energía. Pues donde intervengas en una conferencia, en una charla que tengas con un coachee, incluso en tu familia, ¿no? Porque también el tema del propósito también implica a los más cercanos, ¿no? Pues al final estás en una versión que es como que está oxidada, ¿no? Que suena como suenan los motores cuando no están en grasa, ¿no? Entonces, ahí no puedes estar dando lo mejor. Entonces, es interesante cuidarse y disfrutar del descanso y la recuperación para luego también ponerte plenamente en acción. Ahí creo que tiene mucho que ver en el mundo de los emprendedores con mira a ver cómo haces para tener tu tiempo de ocio y tu tiempo de trabajo. Y ahí pues entra pues todo lo que puedas notar que necesitas para también contar con profesionales que te ayuden. Tú y yo conocemos pues a buenos profesionales que te ayudan en lo físico, que te ayudan en lo mental, que todas las dimensiones bio, psicosocial, espiritual, ¿no? Que son lo que llamaba Covey, cuerpo, mente, corazón y espíritu, pues es mira a ver qué tienes más flojo y si por ti mismo no puedes cuidarlo, pues que alguien te ayude a hacer un siguiente paso. Pero creo que ahí está la clave. No hay posibilidad de dar tu mejor versión cuando tú no cuidas esta mejor versión. Y ahí creo que hay que ponerlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con esto de que dices del equilibrio y del autocuidado, porque yo he petado muchas veces, en muchas ocasiones, por desequilibrar, consciente o inconscientemente, esta balanza y qué afortunados somos que tenemos en nuestra tribu personas que velan por nuestra salud y nuestro bienestar. Y más allá, cuando te ven un poco así regular, te llaman y te dan una colleja cósmica en plan, oye, no te veo bien, ¿sabes? Y también soy muy partidaria, y lo he compartido muchas veces, de agendar, yo soy pro agenda, ya lo sabéis, de agendar tus momentos de ocio y de descanso. Es decir, planifica, porque aquello que eres y de aquello de lo que estás llena o vacía es lo que vas a poder compartir con el resto de personas. O sea, si tú no tienes amor para ti, no vas a poder dar amor para los demás. Si tú estás agotada, lo que vas a compartir es ese agotamiento, ¿no? Yo ahí también lo que te aporto es que a mí me parece brillante la frase de Confucio de trabaja en aquello que te guste y no volverás a trabajar en tu vida. Creo que esa dimensión es importante que esté, que podamos decir cómo mola es lunes, ¿no? Y esto no está incorporado para nada en la vida, con lo cual es como para darle una vuelta y decir, o sea, que tienes hecho un paréntesis desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 5 o 6 de la tarde que acabes, en plan de, este es mi tiempo de sufrimiento en la vida y luego vamos a ver si el fin de semana puedo hacer algo, ¿no? Pues tú haces estadística y verás qué porcentaje te sale de vivir de una manera sana y auténtica y qué parte te sale de, esto es como una especie de cáncer que tienes que intentar limitar para que no se... Entonces, dentro de búscate ese trabajo que hagas que no vuelvas a trabajar, está la otra dimensión de, pero cuidado, no te vaya a fagocitar. Mira, entra al punto de cómo cuidas tus relaciones con la familia, tus amistades y estar conectado con esas redes de las que nombras, las tribus, ¿no? Para poder decir, hacemos ahí intercambios de puro placer, ¿no? Y hemos quedado para qué, para gozar, para ver cómo te ríes y ver que esa sonrisa me encanta y decir, qué bonita es la vida, vamos a contemplar la vida. Pues un poco que vaya por ahí también la vida, ¿no? Un poco. Sí, sí, yo debo confesar que esa faceta de mi vida ha mejorado tentosamente de un año a esta parte, ¿no? El permitirme disfrutar y tener personas que para mí ha sido importante eh, que me vean como soy, ¿no? Y sin más, o sea, sin un trasfondo, y eso se contagia y te permite, pues eso, lo que hablábamos al principio, comunicar desde tu autenticidad y ser, ¿sabes? Ser y estar tú en tu esencia y en tu persona. Voy a rescatar algo que has dicho hace un momento, y es esto de tu propósito también afecta a los tuyos, a tu entorno, a tu familia. Y me pregunto si hay como una línea divisoria entre el propósito personal y el propósito profesional. Ahí la respuesta sería sí y no. Sí, en cuanto a que puedes, en mi opinión, puedes matizar las dimensiones de aquello que te has propuesto aportar. Y entonces, en mi caso concreto es
ayudar cuando lo pienso en términos, digamos, más de persona, pues pienso en ayudar a identificar y desarrollar el sentido a personas digamos, y grupos, ¿no? O de amigos o de lo que sea, y esa es la dimensión aplicada a lo personal. Y luego cuando pienso en el mundo de la empresa, pues le suena a una empresa mucho más próxima a su realidad que yo haga esto de identificar y desarrollar el sentido de profesionales y organizaciones. Entonces, en mi caso, son distintos destinatarios haciendo lo mismo, ¿no? Y hay una cierta separación en de qué manera se puede estar ayudando cuando estás en modo persona, por la distinción, y de qué manera se puede estar ayudando cuando estás en modo persona. Entonces, ahí podrías hacer la separación. Pero por otro lado, y esto lo denominamos en WordMeaning el espacio de sentido lo identificamos como el cruce entre el propósito de vida, el propósito profesional y el propósito de la organización en la que decides hacer esa actividad. O sea, cuando esos tres elementos están suficientemente juntos, el espacio de intersección es muy grande y entonces ese espacio que llamamos de sentido es lo suficientemente amplio para estar como totalmente conectado en tus tres mundos. Y si no es así, pues la primera disfunción que se da es que no coincida la vida y la profesión. Entonces, lo que habitualmente llamamos no estar trabajando en tu vocación, ¿no? Entonces, es como, pues me estoy dedicando aquí a ser, no sé, ingeniero, porque mi padre era ingeniero. Entonces, he asumido que hay que seguir la tradición familiar y yo me he montado la película de que aquí me voy a realizar y y además voy a dar mi mejor versión. Luego en la práctica ni das tu mejor versión ni disfrutas y encima estás cabreado con tu padre de por qué te ha impuesto algo. Entonces esto es un desatino total. Eso además lleva a que cuando tú seleccionas e incorporas en organizaciones gente que esa conexión entre vida y trabajo no la tiene bien conectada, a partir de ahí, por más esfuerzos que haga la organización en formular su propósito con claridad, comunicarlo internamente, hacer actividades que lo refuerzan, si es que tengo una persona que es que no quiere hacer la profesión, aunque le haga el pino con las orejas, que suelo decir coloquialmente, da lo mismo porque nunca voy a conseguir conectar con él. Entonces, la primera responsabilidad es trabaja en algo que de verdad esté conectado con lo que dices que es tu propósito. Y de ahí en adelante hay una oportunidad de que haya una organización que pueda conectar. Si no, la organización lo tiene perdido. Por eso desde el lado organizativo, una de las actividades que considero importante estar haciendo con los empleados es ayúdales a identificar y desarrollar su propósito. Si no les ayudas en esto, todo lo demás que montes a su alrededor es un bluff, como si no tienen un eje sobre el que de verdad pivotar. Entonces ahí es donde también desde WordMeaning hacemos propuesta, ¿no? De decir, no solo va de definir tu propósito como organización, también está en ayudar a tus colaboradores a que sepan cuál es el suyo y a partir de ahí poder hacer la conexión. Eh, Siguiendo por ahí por el tema profesional, eh, creo que la pandemia, esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, ha acelerado un poco este cambio de paradigma empresarial. Yo también creo que una crisis económica que tarde o temprano nos iba a llegar y ha puesto sobre la mesa ciertas cuestiones que necesitan ser atendidas. Y muchas personas, a mí por lo menos me llegan, se están planteando, mujeres en este caso, emprender precisamente para atender esta necesidad de sentir que hacen algo más que percibir un salario económico por el trabajo que están realizando, ¿no? Entonces ahora yo te pregunto, orientado al mundo emprendedor, luego retomamos el tema de la empresa, que también quiero hablar contigo sobre el tema, ¿cómo podemos emprender con propósito? Pues mira, la cuestión es si, primero, si no he identificado mi propósito, no puedo emprender con propósito, porque no sé lo que estoy queriendo aportar. Si eso sí que lo tengo identificado, a partir de ahí, eh, el paso que tengo que dar es cómo aprendo metodología de emprendimiento para poder hacer real mi sueño o mi claim, ¿no? Cómo aterrizo eso que de partida es una bonita frase puesta en un bonito, lo que sea, panel, ¿no? Y ahí es donde creo que hay un reto primero de conectar con tus capacidades también, de decir, a ver si me voy a meter a hacer algo que pues hago especialmente mal. Es como, pues me llama la atención que este propósito que yo quiero realizar, hacerlo en Japón, pero no tengo ni idea de japonés. O bien, si eso está tan claro, vete trabajando el japonés, o si no, a lo mejor no es el mejor mercado para eso. Entonces, creo que hay que ser consciente y también tener los pies en la tierra, de decir, voy a conectar ese propósito con
mis capacidades y entonces cómo se va a llamar eso que voy a ofrecer y que va a tener un valor. El tema del valor aportado es crítico. Las dos primeras cosas que tenemos que tener claro es a qué público me voy a dirigir y qué les voy a aportar como valioso. Si no haces nada que signifique que tienen una mejor vida o un mejor entendimiento de algo por tu intervención, ¿cómo van a pagar por ello? No tiene sentido, ¿no? En el fondo, el pago es como el reconocimiento del valor de eso que estás haciendo. Algo voluntariado, que es otra cosa, ¿no? Pero en ese sentido es, primero, tú te sientes cómodo cobrando porque sabes que estás aportando a alguien que necesita lo que tú ofreces y el otro se siente cómodo pagando, que es estoy pagando por algo a lo que le veo el valor. Entonces, esa idea de, primero, a quién me dirijo, segundo, qué le aporto valioso para él, son el primer embrión de estar planteándose el tema de... Y a partir de ahí, pues hay un mundo de variantes muy amplio, ¿no? Pues desde crear un canvas y entonces con los 9 bloques que lleva el canvas, poder decir, bueno, pues voy a completar otros espacios, como qué ingresos, qué gastos voy a tener, cuáles van a ser mis aliados, de qué manera voy a comunicarme con mi cliente. Hay otras dimensiones que ese canvas te permite completar. Pero no es más que un camino. Entonces, si a otro le resuenan otras cosas, pues me voy a buscar a alguien que apoye a emprendedores. Voy a ir a las instituciones que están ansiosas de que la gente emprenda porque cada vez creo que vamos más hacia un tipo de trabajo que tiene que ver con que los profesionales van de un lugar a otro, no están atados a una organización. Entonces es bueno que seas autosuficiente en poderte poner en contacto con esos clientes y en poderles dar valor para que no dependas de un tercero para poder hacer. Entonces veo ahí un poco el asunto, ¿no? El primero, tener claro cliente y aportación de valor y luego qué otras herramientas me pueden nutrir para ir aterrizando todo esto, dándole forma y sabiendo que lo voy a hacer de manera que tenga. Pero sin la premisa de para qué voy a hacer esto, no tiene ningún sentido que nos pongamos a desarrollar ni el Kanban, ni buscar nicho, ni cliente ideal, ni qué ofrece el mercado y cómo de creativo puedo ser yo con mis recursos para ofrecer una solución al problema que aquí veo y que nadie está resolviendo. De hecho, la gente que trabaja con emprendedores dicen que uno de los principales errores es ponerte a emprender en base a querer ganar mucho. Pues no hay que demonizar ganar mucho dinero, es decir, y esto Sergio Fernández, que es uno de los autores que me gustan, dice, no hay que estar peleado con lo económico, es verdad. Pues puedo merecer ganar mucho dinero porque lo hago fenomenal y la gente me lo quiere pagar. Está muy bien, no pasa nada. Ya veré luego qué hago yo con él y le puedo volver a repartir o comprarme un yate, tú verás lo que necesitas, ¿no? Pero no va tanto con es correcto o incorrecto cobrar más o menos, sino, es decir, si no estás conectado con algo que te mueve más allá de lo económico, esto del emprendimiento, si te lo tomas en serio, requiere mucha energía. Entonces llega un momento en que empiezas a verlo en marcha y dices, pensé que iba a ganar 5.000 y gano 1.500. Pues ya no me renta, claro. Es que has partido de una mala premisa que es, esto sobre todo tiene que dar pasta. Tú verás. Entonces, creo que las cosas ocurren como cuando la gente dice, hemos venido al mundo a ser felices. Bueno, la felicidad es una consecuencia de lo que haces. No es que persigas un buen servicio a un cliente que lo valora, no te preocupes que ya te pagarán con gusto. Entonces, preocúpate de un buen servicio bien montado y que llega adecuadamente al cliente y a partir de ahí ya verás como la devolución es natural. Pero ahí está la cuestión, ¿dónde estamos poniendo el foco? ¿En la consecuencia de algo o en el algo? Yo creo que hay que centrarse en el algo y la consecuencia de algo. Esto que dices tú, Sergio Fernández, que además es un autor que tú y yo compartimos, dice eso, ¿no? El dinero es una consecuencia de un proceso, ¿no? De un camino que tú has hecho. Enfócate, focaliza tus esfuerzos, todo tu ser en ese camino. Y luego ya el resultado vendrá solo, que será uno o será otro, el que tú necesites, que no tiene por qué ser siempre el que tú querías. Pero es un resultado, es una consecuencia de lo que dices. Sí, este dinero te va a poder permitir, donde tú quieras invertirlo, pero en seguir aportando valor, en seguir ayudando, en seguir... Al final, para mí es proporcionar una transformación. Tu cliente ideal, tú lo que estás haciendo es transformar tu problema a través de tu solución. Y yo un poco lo veo por aquí, pero totalmente de acuerdo que como emprendas pensando en que te vas a hacer rico en el primer año, ya te digo yo, ahórratelo, ¿sabes? Dedícate a otra cosa, porque no van por ahí los En mi tiros. opinión y por paralelismo ocurre lo mismo con la gente que dice yo persigo ser feliz. Perseguir ser feliz es garantía de fracaso. Como, pero es que esto, ¿cuánto tiempo lo puedes mantener en el tiempo? Y esto es un estado emocional eterno, ¿no? Son momentos de felicidad, momentos que valoras cosas, entonces
no persigas la felicidad, persigue la manera de aportar, de hacerte significativo en el mundo y para ti, y como derivada, de una manera natural, pues te sientes pleno, es a gusto contigo. Para mí es donde está el elemento de la Sí, sí, totalmente de acuerdo. Retomando un poco el tema de las organizaciones, creo que también se han visto evidentemente afectadas por los daños colaterales de la crisis sanitaria porque hemos padecido, y yo no sé si vamos a tener un segundo confinamiento. Yo soy partidaria de un confinamiento intermitente, creo que es lo que va a suceder, pero como no tengo una bola de cristal, pues no lo puedo predecir. Pero bueno, para cuando se publique la entrevista ya sabremos si yo iba correctamente encaminada. Qué O, emocionante este momento para ver cómo cristaliza. no, a ver si soy bruja o no, solo tengo el pelo de bruja. Pero algo que has dicho tú también y que lo vuelvo a recuperar es cuando trabajas con equipos, es alinearse con ese propósito que tiene la empresa, no más allá de que esté escrito que nuestra misión es esta, no sé, sino que sea real, bajarlo a la tierra. Yo creo que me parece esta oportunidad que nos ha planteado este escenario de la crisis una excelente oportunidad para hacer ciertos ajustes que garanticen precisamente esta conexión entre empresa y colaboradores o empleados. Y por lo que has ido comentando y lo que yo conozco de Work Meaning, trabajáis tanto para que empresas como organizaciones como equipos o a nivel individual conecten con este propósito y que haya un mayor compromiso, y entiendo que desde ahí vienen unos mejores resultados. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta en este momento la empresa? Pues yo creo que precisamente mantener ese compromiso vivo en el tiempo. O sea, ¿no? Yo estoy convencido, y a veces ya lo he dicho en otros foros, que si una persona que trabaja en una organización no siente esa organización como propia, como si fuera cada uno su propio director general dentro de la organización. Si, si tú no eres director general en tu puesto de lo que tú aportas, ya vamos mal. Ya es como aquel que es el director general tiene un tema que es sacar esto adelante o conseguir dinero, y a mí me tienen aquí para hacer algunas cosillas y luego irme a casa y que me paguen. Si lo vives de esta manera, pues luego se nota en todo, ¿no? En la relación que creas con los compañeros, en que si te piden hacer algo de más ya te parece un inconveniente, todo se hace bueno. Entonces, preservar ese compromiso cuando nos rompen, ¿no? Y hemos roto por todos lados, ¿no? Nos rompen la organización porque de entrada ya no vamos a un edificio, cual ya tenemos la sensación de no sé si estoy dentro o fuera del rato de trabajo. Luego me rompo por dentro porque no me he encontrado con mi soledad, y entonces es cómo manejo yo esto de que esta es mi vida cuando quitan muchos elementos de los que hoy la están integrando. Entonces, al final esto del compromiso con uno mismo y el compromiso con la organización con la que estoy se debilita y se tambalea. Entonces, ¿dónde está para mí el reto organizativo? Precisamente en reforzar esto. No hace mucho, en una entrevista que le hacían a un ex directivo del Círculo de Empresarios de Barcelona, él decía que era un momento crítico en el que las organizaciones mostrar a sus empleados en qué medida eran parte esencial de su estructura o eran, digamos, un recurso. En la medida en que las personas en estos procesos de dificultad se ven cada vez más como un recurso y menos como un elemento esencial, es, pues si tú me instrumentalizas a mí, yo te instrumentalizo a ti. Y entonces, es que no estás suficientemente comprometido con la compañía. Claro, pues lo mismo que le devuelves tú, lo que tú estás comprometido con su realidad y su persona. Entonces ahí es donde para mí está la madre cordero, ¿no? Es decir, yo te muestro con mis acciones como directivo y como comité de dirección que me importas como empleado, y en el otro lado también hay una responsabilidad de yo te voy a demostrar cómo pienso en esta organización como algo propio. Cuando eso se da, entonces todas estas tempestades de las que hablábamos antes, pues te permiten, teniendo el timón bien montado y bien sólido, pues que se pueda ser viable. Si no, pues una segunda pandemia, o sea, un segundo confinamiento como estamos planteando, o ya habrá otro reto que tengamos que afrontar, será la dificultad económica o lo que toque, pues nos pondremos todos en plan defensivo, vamos a cubrir nuestro territorio y los demás que vivan como puedan. Esa es la destrucción de una compañía. Entonces, cada uno tiene un propósito distinto, a partir de ahí se funciona de una manera divergente y no convergente, y entonces, pues, en vez de sumar fuerzas, las restamos. Lo que para ti es importante, para mí es un problema, y al revés. ¿Cuál es? En vez de yo sumar al tuyo y tú al mío, pues es yo resto al tuyo y tú restas. Pues de pasar de organizaciones que restan a organizaciones que suman, tiene mucho que ver con
retomemos el propósito, formulémoslo para que nos ilusione a todos y trabajemos desde ahí, que el corazón de la organización no tenga que ver con un edificio o con algo que nos arropa, pues tipo, yo que sé, culturas que nos estemos montando, lo que sea. Va mucho más dentro, además de tu proyecto es el mío y mi proyecto. Sentido de pertenencia en el más amplio interpretación o significado de la palabra, ¿no? Es yo me siento que formo parte de esto, hay un compromiso por mi parte de sentir que estoy aquí sumando, pero por el otro lado también hay un espacio de apertura para decir, no, es que yo cuento contigo, es que para mí es importante, yo quiero que pertenezcas a esta organización, que necesitas y como yo, como organización, te lo puedo proporcionar y como yo, como individuo, como colaborador, que necesita la empresa y desde mi lugar, cómo puedo sumar. De hecho, se están viendo políticas muy diferentes en el ámbito de los recursos humanos y de las compañías en general, ¿no? De cómo hacemos para hacer un cierto sacrificio todos, pero que podamos mantenernos en esta situación de dificultad, o de, mira, nos quitamos a estos y entonces los otros quedamos fenomenal. Ya, ¿y cuándo vas a ser tú el siguiente? Que digan, siguiente corte, ahora quitamos a estos otros y nos quedamos nosotros. No, mira a ver cuándo te toca a ti el corte, pero lo más probable, si estás viendo esta dinámica, es que vayan haciendo cortes como si fuera un salchichón, ¿no? Y al final llegará un momento en que el cuchillo te pille. Esa es la cosa, ¿no? ¿Qué mensajes estás mandando como organización para que tus empleados entiendan que están en el lugar que corresponde o se estén desengañando, ¿no? Y a partir de ahí ya no es tan fiel, ya no se vuelca tanto, ya tengo que poner sistemas de control para que haga las cosas, mal camino estamos tomando. Le tienes que controlar para que quiera hacer su trabajo. Yo te iba a preguntar, desde tu experiencia en departamentos de recursos humanos, ¿cuáles crees que son los ajustes que se debe o que está demandando el momento actual hacer para garantizar esta energía convergente y no divergente? Mira, en World cuando hablamos de compromiso, empieza la definición como una elección libre que uno toma ¿no? Para responsabilizarse de algo, todo lo que viene. Si no, si libremente tú no estarías haciendo lo que te propone la compañía, ya tenemos un problema. Entonces, para mí el reto está en cómo aumentas la libertad del colaborador en la organización para que de una manera natural esté dando lo mejor dentro de su entendimiento, sus capacidades y su coordinación con su responsable, lo que toca. Pero si le estás haciendo el cuadradito cada vez más pequeño para que solo pivote en una realidad muy cerrada, es lo que podríamos denominar mecanizar a la persona, que es, te doy un procedimiento, esto pasa mucho en departamentos de telemarketing y lugares así, ¿no? Este es el protocolo que tienes que seguir, entonces, según lo que te diga el cliente, así actúas, luego si te contesta no sé qué le tienes que decir de cuál. Conclusión es, todavía no has inventado la máquina que siga esto con adecuada precisión, pero en el momento en que la inventes, yo te sobro. Entonces, cuando un puesto no tiene un elemento de creatividad X en el que pueda hacer una aportación, estamos anulando la parte esencial de la persona, que es esa manera de crear y de hacer las cosas genuinamente, ponerle un sello. Entonces, organizaciones que tienden a hacer reduccionismo en los puestos, o sea, que te meten dentro de un lugar donde te sientes encorsetado, sobre todo con las nuevas generaciones vas listo, ¿no? Porque es como si yo lo que necesito es espacio y tú me estás oprimiendo, vamos por mal camino. Si es al revés, es como te doy mucho más espacio, porque te doy recursos, porque te doy eh, conexiones que te ayudan, porque hago trabajar a los equipos sincronizadamente, todo eso que hace ampliar al ser humano. Entonces, para mí es una organización de éxito y de retención. Ahí es muy probable que su rotación sea más baja y la gente le apetezca estar libremente, decide seguir en esa organización porque es la que habría elegido si hubiera podido crearla él. En un estudio que leí recientemente hablando de cuáles son las prioridades de un millennial a la hora de seleccionar un puesto de trabajo, precisamente una de las cosas que apuntaban era ese sentido de propósito, estar conectado con los valores de la empresa y la libertad para ser creativo, ya más allá de un horario flexible o no, ¿no? Sino que se puedan realizar como personas alineados con la colaboración. Bueno, de la retención del talento, el potencial del talento, podemos hablar otro día, yo te lanzo invitación para que hablemos en otra ocasión de esto, pero a mí me gustaría lanzarte la pregunta que lanzo a todas las personas que eh, amable y generosamente me acompañáis en estas entrevistas, a veces un tanto curiosa, y es, me gustaría saber cómo World Meaning y los servicios que ofrecéis pueden ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo. Pues mira,
Las maneras de entrar en esto son distintas según seas empresa o particular, ¿no? Si eres un particular y empiezas por ahí, pues es yo en qué momento me encuentro vitalmente. Me encuentro en un momento en el que tengo bastante claro lo que hacer, pero necesito saber cómo aterrizarlo y evolucionarlo. Ahí, por ejemplo, sesiones de coaching de decir, yo ya vengo con mi propósito y a partir de ahí vamos a ver cómo lo puedo desarrollar, dónde veo barreras y demás, es una. En mi experiencia eso es un público mínimo el que te viene con, yo ya tengo mi propósito y vamos a desarrollar. Con lo cual, como es muy probable que como oyente estés en ese otro 95% de la humanidad que le dices cuál es tu propósito y te habla de, pues quiero ser feliz o lo que toque ahí como commodity, pues entonces hay dos maneras de entrar con el planteamiento que hacemos en World Meaning. Uno es un workshop, un taller que hacemos de un día entero y que trabajamos 5 conceptos claves que son los que digamos, te dan todo el poderío y la orientación para poder salir de ahí con una versión 1.0 de tu propósito. Entonces empezarías con ese taller de un día completo, partes con profesionales o con otra gente que está en tu misma onda y después hacemos unas sesiones de coaching, pero que no son en abierto, sino que estás identificando un 1.0 de propósito, ahora vamos a profundizar en esto para anclarlo, darle desarrollo y ver cómo cristaliza en tu vida. Entonces, esa es una posibilidad, empezar por el taller y hacer luego las sesiones, o no, o dices, mira, o el taller no coincide con mis fechas, o no quiero empezar por ahí, entonces quieres hacer coaching centrado en el propósito. Entonces, cuando contactas con nosotros, solemos partir de cuál es tu piedra en el zapato más clara para plantear un objetivo de proceso, digamos, que esté muy unido a tu necesidad, a tu realidad. Y cuando van pasando las sesiones, pues de una manera natural va entrando la posibilidad de, y si empezáramos a construir el propósito más allá de esto que te ha traído como problema, con la gente que lo venimos haciendo ya un tiempo considerable, que está funcionando fenomenal, y la gente al final lo que se lleva es, yo ya me llevo mi propósito y la manera de desarrollarlo, y aquello que yo traía ha quedado como algo menor, ¿no? Es decir, aquello me parecía una cosa exagerada y ahora ya lo manejo con más ligero. Entonces, esto a nivel persona, que también tenemos manera de hacerlo online y demás para poder afrontar estas dificultades de conexión que nos plantea la vida. Y luego está el mundo empresa, en el que trabajamos mucho más a medida, pero al final hay dos focos. Uno es si como empresa o no tienes definido el propósito o necesitas actualizarlo, vamos a ayudarte a hacer esto con el comité de dirección, extendiéndolo a la compañía y viendo mecanismos en los que la gente pueda hacer un proceso participativo en el que incluya ese propósito colectivo. Y por otro lado, o bien a individuos concretos, si es lo que quiere hacer esa compañía, o bien a equipos completos, poder trabajar o desde los talleres o desde este planteamiento de coaching, que también existe la posibilidad de coaching de equipos, pues a poder hacer ese desarrollo del propósito y a hacer que aterrice y que esté presente en el día a día en la vida cotidiana. Entonces, estas son las dos maneras principales de poder. Vale, y si hay alguna persona, organización, que nos está escuchando y dice, a mí esto del propósito, yo siento feeling y quiero que estoy en esa onda y quiero que me ayuden a avanzar en esta dirección, dónde podemos entrar a World Meaning? Pues mira, por un lado está la web, que es tan sencillo o sea, recordarla como worldmeaning.com. Y luego en Twitter, WordMeaningCom, todo junto, es el lugar donde también publico cosas o me conecto con cosas que se están haciendo y que pueden desarrollar. Luego es verdad que WordMeaning está colaborando ahora con la Universidad Francisco de Vitoria porque estamos trabajando en un máster de dirección de personas desde el sentido. Y ese máster, que si todo va bien, o bien será en febrero, o bien si se complica más por todo el tema del coronavirus y no vemos la manera de impulsarlo, pues probablemente sea para septiembre del año que viene. Los profesionales de recursos humanos estén en un periodo de 2, 3, 4 años de recorrido en donde hayan empezado a trabajar y quieran trabajar desde sus áreas de recursos humanos con esta visión, con este enfoque, pues lo que estamos es montando este máster para que puedas tener incorporado suficientemente todos los conceptos y las ideas esenciales y luego poder proponer un proyecto a tu organización para desarrollar desde ahí la manera de trabajar con las personas, en lugar de otros enfoques que tienen lugares para mí menos potentes y por eso proponemos. Imagino que en el caso de que salga ahora en febrero o salga ya para septiembre, desde la web o en Twitter lo comunicaréis y se Sí, podrá en Twitter seguro. acceder.
y también lo hará la propia universidad, o sea que ahí no va a haber problema Vale. de conexión. Lo digo porque como todavía no hay un enlace para esto, no, Todavía no, estamos en cierre prácticamente, está prácticamente todo montado, pero todavía la parte de promoción y todo esto no está. Es una vale. primicia, si lo quieres Es una plantear. primicia, es una primicia. Estoy tan afortunada porque me contáis tantas cosas que en primicia que es que no puedo más que dar gracias a la vida por Mm. estas sinergias. Pues por mi parte, bueno, yo te seguiría preguntando, claro, y aprovecho la ocasión y seguiría preguntando, pero el tiempo es un recurso muy valioso para todos y solo quería preguntarte si hay alguna cosa más que te gustaría compartir, que te haya quedado en el tintero y quieras lanzar algún mensaje final para las personas que nos están escuchando. Mira, yo creo que el mensaje final debe ser una devolución hacia ti, ¿no? Que también cuando te vimos allí con tu pelo morado en la primera conexión, dijimos, no sabemos de qué va esta historia de si es alguien excepcional que hay que conocer o es alguien que muestra pues que, no sé, que está en una onda que no sabemos si vamos a poder conectar. Al final se ha dado la parte interesante y en ese sentido te agradezco todo lo que estás haciendo con este proyecto que tienes entre manos de podcast, porque creo que es necesario que se escuchen estas cosas más allá de pues esto, las series que todo el mundo ve en televisión, que está fenomenal distraer la mente de vez en cuando, pero si nos dejamos envolver en exceso por un montón de distractores, ¿no? Respecto al mundo del propósito o algo nuclear de la persona, pues al final es como escucho tantas cosas triviales o superficiales que me vuelvo trivial y superficial. Entonces ayuda a estas iniciativas que tomas a que las personas hagan preguntas y entonces puedan encontrar respuestas. Súper agradecido de que lo estés haciendo, de que lleves, que ya me has contado en un momento determinado, un montón de programas ya acumulados, otros tantos en proyecto, con lo cual esto tiene garantía de permanencia en el tiempo y que, bueno, que te podamos seguir escuchando para seguir aprendiendo, ¿no? Pues gracias, voy a intentar recomponerme de la forma más digna que me sea posible. Ya sabes que el tema de los elogios y yo estamos trabajando en ello, Ahí está, pero, para pero que tengas bueno, otro rato de trabajo. los recibo, los recojo, como nos han enseñado, gracias. Y ya luego me lo trabajo por mi cuenta. Total. Bueno, que ha sido un placer tenerte, que estás invitado a venir a hablar cuando quieras y de lo que quieras, del propósito, del talento, de lo que tú quieras. Esta es también tu casa. Y a las personas que han llegado hasta aquí, agradecerles eso, su tiempo. Espero y confío en que se hayan llevado muchísimas reflexiones, ¿no? Para darle una vuelta en qué punto se encuentran, en qué versión de ellos mismos son y si saben ya para qué están aquí. No lo saben, pues les invito a contactar con Jesús, con World Meaning, para que les eche un cable en saber cuál es el lugar que ocupan en el mundo, hacia dónde quieren dirigir su velero y cuál es ese puerto al que quieren llegar. Genial. Y como siempre, pues nos vemos el próximo martes. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Aquí. Adiós.